con la gran sesión del día de hoy, que es sobre insuficiencia ovárica prematura. Mi nombre es Carla Gutiérrez, residente de cuarto año. Estamos con el doctor Ariel Ruiz. El doctor Milton va a presentar a nuestro tutor el día de hoy. Doctor, bien pueda. Gracias, Carlita. Bueno, hoy tenemos un invitado especial, el profe Ariel Iván Ruiz Parra, que es ginecólogo y obstetra de la Universidad Nacional de Colombia. Es también especialista en endocrinología de la reproducción, es magíster en epidemiología. El profe Iván Ariel ha sido decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, profesor distinguido y pues muy querido por todos los que hemos sido sus exalumnos y hemos tenido la fortuna de estar bajo su tutoría y su enseñanza. Entonces, profe Iván Ariel, muy bienvenido siempre y muchas gracias por acompañarnos en esta... Con mucho gusto, Milton. Muchas gracias. Un honor que me hayan invitado. Muchas gracias. Bueno, la doctora Carla Andrea hizo una presentación muy bonita que yo sé que les va a gustar. Así que adelante, doctora Carla. Muchísimas gracias, doctor. Entonces empezamos con el tema de hoy, que es insuficiencia ovárica prematura. Debemos tener en cuenta que esa insuficiencia se caracteriza por la pérdida de la función ovárica. La vamos a tener en los pacientes que son menores de 40 años y debemos tener una oligomenorrea o una menorrea que sea por 4 meses consecutivos. Debemos tener muy en cuenta que deben ser pacientes menores de 40 años. Entonces, el primer caso se reportó en 1942, donde se describieron unos aspectos que son el cese de la función hormonal ovárica, una disminución de esa reserva ovárica y también que se produzca una anovulación, teniendo en cuenta estos niveles insuficientes de hormonas sexuales y también las altas concentraciones de gonadotropinas circulantes. ¿Por qué es importante hablar sobre este tema? Porque en la mujer los ovarios son primordiales tanto para la función de hormonas sexuales, toda la parte de la feminización, toda la parte de riesgo cardiovascular y va a tener una implicación reproductiva al tener un cese de esta función. De igual manera vamos a tener una implicación de la salud porque sabemos que está en toda la parte ósea, está en toda la parte del riesgo cardiovascular y en la parte mental de las mujeres. Y vamos a llevar a un riesgo psicosexual porque los estrógenos los necesitamos para tener una buena función sexual. Todo esto nos va a ayudar a alterar la calidad de vida. Entonces debemos tener una adecuada calidad de vida como lo hemos visto con otras patologías, de igual manera con esto. Tiene una prevalencia aproximadamente del 1 al 3.5% en la población general y se habla de que menos de 30 años los pacientes lo padecen hasta un 0.1%, teniendo en cuenta que se presentan una de cada 10.000 mujeres que tienen una edad menor de 20 años, una en cada 1.000 mujeres que tienen una edad menor de 30 años y de 1 a 3.5 por cada 100 mujeres que tienen una edad menor a 40 años. Se estima que el 20 al 30% de estas patologías se clasifican como amenorreas primarias y del 5 al 20% se clasifican como secundarias y estas son originarias por una insuficiencia ovárica prematura. Hasta el 30% de esas pacientes van a tener una insuficiencia ovárica que es idiopática y van a tener familiares en primer grado de consanguinidad que padecen la misma enfermedad. Como la vieron en el artículo de Medicina basada en la evidencia, este es un factor de riesgo muy importante para poder diagnosticarlo. Debemos tener en cuenta los factores de riesgo que se han descrito. Uno son el bajo estado socioeconómico, también se han descrito el tabaquismo y el alcoholismo con un R que va hasta 2.7. Se ha descrito la práctica quirúrgica ginecológica hablando específicamente de oophorectomías y cistectomías que tienen un OR hasta 4.8, enfermedades malignas donde utilizamos quimioterapia o radioterapia y también en enfermedades crónicas que tenemos un OR de 2.7 y como hablábamos previamente el riesgo de que la padezca un primer grado de consanguinidad de la familia que nos da un OR de 4.3. Debemos tener en cuenta todo el eje hipotálamo hipófisis gónada, donde vamos a tener desde el hipotálamo que va a pasar a la hipófisis, en la adenohipófisis, la secreción de FSH y LH, teniendo en cuenta que la FSH va a actuar en todas las células de la granulosa y la LH de la teca, donde la FSH nos va a ayudar a todo la folicogénesis para poder hacer folículos primordiales y que estos maduren y posteriormente tengamos la ovulación, y la LH en toda la parte de la esteroidogénesis. Entonces, si tenemos una implicación a nivel de todo el ciclo, donde no vamos a tener una buena función folicular, no vamos a tener ese desarrollo de los folículos por una afectación de los estrógenos donde van a haber disminuidas, no vamos a tener un feedback adecuado. Y aquí es donde vamos a empezar a ver todas las alteraciones de las mujeres, donde no solamente van a ser a nivel físico, sino también óseo, cardiovascular y mental. Debemos tener en cuenta que tenemos la teoría de las dos células, donde las células de la granulosa y las células de la teca tienen receptores, las células de la granulosa para FSH y LH en menor medida y las células de la teca para LH.
donde vamos a tener un impacto en los estrógenos en ambos para hacer esteroidogénesis, y a medida que vamos aumentando en el ciclo, pasando de una fase folicular temprana a tardía, vamos a aumentar los receptores de LH para poder hacer la esteroidogénesis, que es lo que necesitamos. Entonces, se ha visto teorías donde tenemos un agotamiento folicular acelerado o donde tenemos la disminución de la producción de esteroides sin pérdida de los ovocitos, o tenemos un aumento de la apoptosis folicular y una hiperactivación de los folículos. Se han descrito varios factores donde ellos están genéticos, donde nos van a hacer una disfunción folicular o una depresión folicular, que vamos a tratarlos más adelante. Debemos tener en cuenta que cuando uno está en la etapa fetal va a tener unos folículos primordiales, más o menos la mujer va a tener de 500.000 a 1.000.000 cuando nace, en la etapa postnatal, y toda esta patología vamos a tener un impacto directo o en una traza acelerada de los folículos, o vamos a tener un defecto en la maduración que nos va a llevar a la insuficiencia ovárica prematura. Entonces vamos a tener ese cese gradual de la actividad ovárica, vamos a tener una reducción de los niveles del estrógeno por todo lo que les comentaba anteriormente, y también una afectación de la fertilidad. Entonces tenemos como etiología factores genéticos, factores infecciosos, autoinmunes, radioterapia o quimioterapia, causas iatrogénicas y también causas fatales. Entonces tenemos unas causas de una enfermedad, de una insuficiencia ovárica prematura, donde vamos a ver a factores autoinmunes, ambientales, quimioterapia, toxinas, el estilo de vida, donde todo eso también va a afectar en la parte genética, donde nos va a hacer alteraciones en los receptores que nos ayudan con la foliculogénesis o también con la quiescencia de las células de los folículos primordiales, y posteriormente a eso vamos a ver las, digamos, patologías o etiologías que son más comunes. Todo esto nos va a llevar a efectos en la salud, donde la paciente principalmente va a consultar porque tiene síntomas de menopausia en edad temprana y se va a hacer o se va a catalogar como una menopausia precoz, o en también problemas en la cognición o en el estado mental. También en la parte de la fertilidad, que muchos van a consultar es porque no han podido quedar en embarazo, van a padecer osteoporosis en edad temprana y también van a tener enfermedades cardiovasculares y metabólicas. Entonces, con la parte hereditaria, se produce aproximadamente en el 12% de los casos de insuficiencia ovárica prematura. Principalmente son relacionadas al cromosoma X, donde vamos a tener una fragilidad o vamos a tener un problema en todo el eje hipotálamo hipófisis gónada. Se han visto múltiples trastornos como son el síndrome de Turner, como son las trisomías X o también el síndrome X frágil, donde es ese que nos ayuda a toda la parte, como les hablaba previamente, de los receptores para hacer la folicución primordial. También tenemos factores de transcripción que están alterados, que son específicos de la foliculogénesis, o también tenemos variantes del receptor FSH, LH y también de la 17-alfa-hidroxilasa y la aromatasa, que son importantes para poder hacer todo el producto de las hormonas. Entonces se han descrito muchos genes ligados al X y también autosómicos que, si no se encuentra una causa específica porque sea iatrogénica, se deben buscar causas genéticas. También tenemos enfermedades como infecciones, principalmente la parotiditis, pero también se ha dicho que la tuberculosis, el citomegalovirus, los parásitos de la malaria, varicela y shigella son también productores de este tipo de enfermedad. También tenemos enfermedades autoinmunes que afectan aproximadamente un 30% de los casos, donde 1 de cada 5 pacientes que padecen una insuficiencia ovárica prematura es por un origen autoinmune. Entre estas están las enfermedades de los trastornos tiroideos como la enfermedad de Graves, pero también están todos los trastornos de la glándula suprarrenal, que es el principal causa autoinmune, que va hasta un 80% por la enfermedad de Addison, y también se han descrito síndromes poliglandulares autoinmunes. Debemos tener en cuenta las causas de quimioterapia o radioterapia porque son gonadotóxicas. Entonces tenemos esa paciente que sufrió un cáncer, que fue irradiada y posteriormente empieza a tener los síntomas menopáusicos, que así lo catalogan con la consulta, y debemos depender mucho de ella, del tipo de medicamento que se utilizó, de la dosis, de la duración y cómo es su mecanismo de acción. Y las otras que serían catalogadas como las quirúrgicas, que son las que son llevadas a oforectomía, cistectomía principalmente, que son los procedimientos que más se realizan, y también embolización de los vasos pélvicos. Otras alteraciones que se han visto es a nivel fetal, donde hay varias teorías que son de los 2 Strack, donde nos dice que todo lo que nos afecta cuando la mujer está en embarazo va a tener también impacto directo en toda la creación de los folículos primordiales, como estábamos hablando, que se crean en la edad antenatal, y todo esto nos va a llevar a una hipofunción ovárica. Entonces se han dicho que también están relacionados todo lo que es bajo peso al nacer y también un pequeño para la edad gestacional en padecer en su edad adulta insuficiencia ovárica prematura. Este es un estudio donde lo querían mirar, era el bajo peso, pues el peso al nacer con la insuficiencia ovárica prematura.
Se hizo una revisión sistemática hasta agosto del 2023, donde se analizaron esos estudios de casos y cohortes. En total fueron 2.248.594 pacientes, 5 artículos que desglosaron. El 1% de esas pacientes sufrían de insuficiencia ovárica prematura. Hubo 150.743 casos que nacieron con un bajo peso al nacer y 220.703 casos que nacieron con macrosomía. Ellos enfatizan en la macrosomía debido a que se ha visto que alteraciones metabólicas también tienen un aporte, digamos, en todo lo que es la insuficiencia por esteroidogénesis. Entonces vieron en sus estudios que en la parte ambiental, pues con todo lo que teníamos en la parte del feto, relacionado tenía 1.15 LOR, donde nos daba un riesgo de padecer estas patologías. Debemos tener en cuenta todo lo que son los receptores, donde vamos a tener múltiples receptores que nos van a ayudar en la parte de la folipilogénesis, en toda la parte de la quiescencia de las hormonas y también de la quiescencia de los fólicos primordiales, donde la afectación o lo que más se ha estudiado es que tenemos una afectación en el AKT y también en el FOXP03. El FOXP03 es el que se encarga de hacer la quiescencia de los folículos primordiales y luego este se activa en la edad de la pubertad. Cuando tenemos estos dos y el AKT es el que se encarga de toda hacer la maduración del folículo para pasar de folículo primordial a primario, cuando hay una alteración de esto es que vamos a ver un cese de estos folículos y no pueden llegar a una cantidad adecuada en la pubertad. Entonces también, estos son estudios que se han hecho en ratones, donde quieren ver en qué etapa puede alterarse toda esta parte de los folículos para poder desenlazar una insuficiencia ovárica prematura. Y ellos hablan de que puede haber en la ovogénesis y en la fologénesis factores o genes que me alteran. Estos son en cada uno de esos folículos, ya sean en activación o sean en ensamblaje o también en la maduración, que se han identificado en ratones para poder decir que pueden ser llevados a una insuficiencia ovárica prematura. Esto es lo que les hablaba del estudio que se ha hecho de que hablan de los 2 strikes, donde nos hablan que el primer strike son todos los eventos adversos que está expuesta la madre que los pueden llevar a una insuficiencia ovárica en la parte de la pubertad o en la parte pues ya adulta a los fetos, donde nos hablan de todo lo que es el café, nos hablan también de la nicotina, nos hablan de todo lo del cigarrillo, el licor, algunas drogas expuestas como dicen que también es la dexametasona, que se han visto estudios en ratones que los ratones pues que nacen tienen la insuficiencia ovárica prematura. Y nos hablan de una primera programación, es donde vamos a tener modificaciones epigenéticas, donde está aquí actuando toda la parte del estrés oxidativo y también de vías o señales que están anormales. Y en la segunda programación ya nos hablan del factor parecido a la insulina, que este es muy importante para poder activar toda la parte de la modulación de la folipilogénesis, donde va a haber una alteración, no va a haber una adecuada síntesis de estrógenos. Después nos hablan de un segundo strike, que es cuando ya está en la etapa después del nacimiento, donde van a ver todos esos cambios por la afectación de los factores parecidos a la insulina, no va a haber una adecuada producción o síntesis de estrógenos y esto también se va a afectar las vías de señalización de la fosfodietiltrés quinasa y del AKT, que son necesarias para poder hacer maduración. Entonces tenemos un ovario normal a su izquierda y un ovario con insuficiencia ovárica prematura a su derecha, donde pues normalmente los textos dicen que no produce óvulos, pero debemos tener en cuenta que pueden tener hacia su corteza, pero son en muy menor cantidad a diferencia de las personas normales. Tenemos entonces ese fallo ovárico donde no va a haber toda la parte de la folipilogénesis. Entonces vamos a ver, antes se llamaba insuficiencia ovárica primaria, posteriormente se llamó insuficiencia ovárica prematura, es como lo llamamos actualmente. Y también, como les hablaba, decían que era una menopausia prematura. Ahorita más adelante vamos a diferenciar que es una menopausia precoz. Entonces tenemos en la clínica una paciente que está menor de 40 años, que es muy importante esta edad, y va a consultar por antecedentes que tiene su familia o principalmente les va a consultar porque no ha quedado en embarazo. O les puede consultar porque tiene síntomas de menopausia como son sofocos, tiene sudores nocturnos, insomnio, tiene alteraciones del ánimo o tiene síntomas del tracto urinario inferior como son resequedad, dispareunia, pérdida de la libido. Con esta paciente inicialmente debemos tener en cuenta cuáles son sus antecedentes, si tiene antecedentes familiares, si tiene antecedentes de cáncer, si ha tenido quimioterapia o radioterapia, si le han descartado o tienen enfermedades autoinmunes. Entonces vamos a hacer un algoritmo más adelante donde van a ver cada una de las patologías para poder ir descartándolas. Entonces si tenemos una paciente con estos síntomas, vamos a ver al examen físico un síndrome urogenital. También vamos a ver por la deficiencia de los estrógenos y también vamos a ver que la paciente puede
o cuando ustedes les pregunten que si tiene amenorrea o no, puede que ella les diga que no, solamente que sus ciclos son irregulares, porque no todas deben tener amenorrea. Con respecto al diagnóstico, por eso les digo, es muy importante la edad. Entonces, tenemos una paciente menor de 40 años que les consulta porque tiene una amenorrea de 4 meses de evolución, pero puede que también tenga ciclos ováricos, que una función ovárica leve, entonces puede presentar son síntomas de oligomenorrea y está asociado con una FSH mayor de 25. Previamente en las guías decía que debíamos tener 2 muestras separadas de 4 a 6 semanas para poder diagnosticarla. Actualmente en la guía 2024 dice que solamente que tenga una muestra con la edad y con la menorrea o oligomenorrea yo la puedo diagnosticar. O si tengo estos valores que están entre 10 y 25, que también la conocen como una insuficiencia ovárica prematura, pero de origen bioquímico, o sea, no tiene todavía la clínica, yo le puedo mandar otros exámenes. Como son todas las pruebas de las hormonas antimulerianas, también se le puede mandar ecografía o biopsia ovárica para poder identificarlo si tengo esa estrechez de la FSH que no es diagnóstica. Ya cuando tenemos toda esa parte, cuando tenemos toda esta parte de la que no es idiopática, debemos mandar a consulta con genetista, donde vamos a tener toda la parte de las variantes genéticas para descartar y vamos a hacerle los exámenes para ver qué patología tiene la paciente. Debemos tener en cuenta que estas solo se mandan si yo sospecho que en el algoritmo me da de que la paciente tiene una insuficiencia ovárica prematura que no es de origen iatrogénico, como vimos previamente, todo lo que sean por quimioterapia, radioterapias o que sean por cirugía. Y aquí se le van a descartar todas las mutaciones del X frágil y también todos los genes que anteriormente vimos. Entonces, aquí empezamos con una paciente que tiene síntomas o tiene clínica de insuficiencia ovárica prematura. Lo primero que se debe descartar que no tenga quimioterapia o radioterapia. Si tiene esta, se identifica como una causa de origen iatrogénico o que tenga cirugía también a nivel pélvico. Si no la tiene, se deben realizar exámenes genéticos donde se van a hacer un análisis de cromosomas, donde se va a descartar todo lo del X frágil. Y si este sale anormal, se diagnostica como una causa genética, que ahí ya se va a ampliar todo el cariotipo o el FIL de acuerdo a lo que diga genética. Si este sale normal, debemos descartar, son causas autoinmunes. Como hablamos principalmente de la enfermedad de Addison, entonces se le hace una 21-hidroxilasa, los anticuerpos, o también hay que descartarle toda la parte de la tiroides. Entonces se mandan estos exámenes. Si estos son normales, se dice que es una insuficiencia ovárica prematura de una causa idiopática. Si estos son anormales, se clasifica como de causa autoinmune y debe ser manejada por endocrinología para poder mirar todo su perfil metabólico e identificar qué otras alteraciones tenga. Debemos tener en cuenta, como hablábamos inicialmente, uno de los factores de riesgo más importantes es que lo padezca la familia. Entonces, si una paciente se diagnostica de una causa no iatrogénica, también debe tener aconsejamiento por parte de sus familiares, ya sean hermanas o hijas, para poder que identifiquen tempranamente la patología y no la padezcan posteriormente, sabiendo que podemos hacer una identificación temprana. Entonces tenemos la insuficiencia ovárica prematura, como estábamos hablando, en menores de 40 años, a diferencia de una menopausia precoz que se debe dar entre los 40 y 44 años, por eso la clasificamos por su edad y la descartamos en menores de 40. Y vamos a tener en esa paciente alteraciones menstruales, vamos a tener niveles elevados de gonadotropinas y niveles bajos de estradiol. También se puede encontrar, cuando todavía no se ha incursionado totalmente la patología, es que podemos tener niveles de estradioles mayores a 60, porque se identifican bajos cuando son menores de 50, y tenemos una FSH en 10. Entonces esa paciente debe hacerse un seguimiento porque está presentando signos de hiperestrogenismo. Con respecto a su tratamiento, primero vamos a empezar, o el campo es empezar con la psicoterapia, porque no solamente tenemos una paciente que le estás diciendo que de pronto no puede ser mamá porque todavía no lo es, sino que también puede ser una paciente donde sufrió de cáncer y ahora se da cuenta que tiene insuficiencia ovárica prematura, entonces van a ser 2 choques. Esa paciente me puede llevar a una demencia o también trastornos de ansiedad y depresión. Entonces es muy importante el acompañamiento donde se traten estas causas, donde se trate también con el apoyo de su familia, que es el régimen, pues digamos que es lo más importante según lo que refieren los artículos, y posteriormente pues empezar con todo el tratamiento adicional para poder tratar esos síntomas que tiene actualmente. Entonces, posteriormente debemos tener una terapia hormonal, pero siempre basado en el riesgo cardiovascular que tiene la paciente. Si esta paciente padece o tiene un riesgo cardiovascular muy alto, debemos mirar otras opciones diferentes a la terapia hormonal.
Solamente el 48% de las pacientes la utilizan realmente y esta se debe llevar hasta la edad de la menopausia, o sea, hasta los 50-51 años, que es cuando ya se podría realizar el retiro. Debemos tener en cuenta que si la paciente tiene útero, porque una de las causas es iatrogénica, si no tiene una histerectomía, debemos hacerlo el uso concomitante con progesterona en los últimos 10 a 12 días del ciclo, y que si tenemos toda una paciente que tenía alteraciones por síndrome urogenital, debemos tener, como lo hemos visto en las sesiones anteriores, todo el manejo con tópicos para poder hacer la terapia vaginal. De igual manera, no se puede utilizar en pacientes que hayan padecido el cáncer por los receptores, entonces esto está contraindicado a la terapia hormonal y debemos tener en cuenta que ya los estudios actualmente que dicen no es que promueva el cáncer. Entonces eso hay que explicárselo a la paciente si ya no lo ha padecido, porque todavía muchas literaturas hablan de que la terapia hormonal promueve el cáncer. De igual manera, también debemos tener en cuenta si la paciente tenía endometriosis, sí o sí se beneficia de la terapia hormonal, porque este va a ayudar a que disminuyan los focos y también que disminuya la malignidad a largo plazo. Hasta el 5-10% de las pacientes tienen un embarazo, pues por sí solas, no necesitan de la fertilización in vitro, y debemos tener en cuenta que todo depende de la cantidad de ovocitos, como les decía, que estaban en la corteza, que para ellos sean funcionantes. De igual manera, también se le debe hablar sobre la donación de los ovocitos. Debemos tener en cuenta si es una causa no iatrogénica, no debe ser por un familiar, por todo lo que hablamos que también es hereditario, entonces debe ser por una persona del frente y explicarle eso a la paciente, que no puede ser por una hermana o alguien del primer grado de consanguinidad. Y también, si ella va a ser sometida a una cirugía donde le van a hacer una cistectomía o donde le van a hacer una forectomía, debemos decirle que primero preserve sus óvulos para poder, y posteriormente a que tenga una insuficiencia ovárica prematura, no tenga deficiencia pues, de tener la fertilidad. Se han visto actualmente muchas terapias, se hablan de terapias de células mesenquimales, recordamos que son pluripotenciales, entonces nos va a ayudar a todo el crecimiento por todos los ricos factores que tienen crecimiento, factores parecidos a la insulina. Entonces ellos se han visto que esos exosomas regulan la etapa de maduración de los folículos. Entonces esto solamente se ha hecho en ratones, todavía no se ha hecho en la parte humana. Lo que también refieren los estudios es hacer la tecnología de plasma rico en plaquetas, sabemos que es autólogo y también tiene factores de crecimiento que son parecidos a la insulina y factores de crecimiento endoteliales que nos ayudan a toda la parte de la maduración por los receptores que ayudan. Otro que sí se está realizando en la etapa ya no animal, sino con humanos, es hacer la activación in vitro de los folículos primordiales. Entonces, buscar esos folículos primordiales, hacer una activación para que ellos pasen a primarios, secundarios, luego vayan a terciarios, maduros y graft, y pueda generarse la ovulación, pero todo sería una fertilización in vitro, buscando los folículos primordiales de la paciente. Este es un algoritmo que nos da la Sociedad Europea de Fertilidad, donde estábamos hablando que primero tenemos un manejo del estilo de vida, debemos mirar toda la parte de la salud mental, mirar la fertilidad, si ella quiere embarazo o no, si va a ser sometida a cirugía, como hablábamos de que antes preserve, si quiere quedar en embarazo, también hay que darle la opción de que adopte, si no pueden hacerlo con un óvulo donador. También mirar toda la parte de la salud del hueso, del corazón y también del cerebro. Manejar los factores de riesgo como son el consumo de licor, la vida sedentaria, también el fumar, que son todos factores de riesgo cardiovasculares. Mirar la parte sexual porque es muy importante para ellas, porque digamos que estrógenos tienen la concepción de que es igual a sexualidad, entonces mirar si tiene síntomas de síndrome urogenital, poderlas tratar y también darles a consejería con la sexualidad. Y mirar pues, todos los síntomas geniturinarios. Ya cuando se identifique y se haga primero escala de tratamiento, vamos a hablar de la terapia hormonal, donde, como hablamos, tenemos que mirar los factores relacionados con el riesgo cardiovascular. Si tiene este riesgo cardiovascular, no la podemos utilizar, debemos utilizar son efectos no hormonales, tratamientos como hemos visto en las charlas pasadas de Gran Sesiones. Y si esta no está contraindicada, pues alerta. Si la paciente tiene histerectomía, recordemos que no tenemos que hacer el uso con progestágenos y solamente de estrógenos, pero si no tiene histerectomía y ella quiere concebir, entonces vamos a ver cuáles son las condiciones. Primero debemos iniciar una terapia hormonal, luego hacer la consecuente terapia, mirar toda la parte de la donación, la fertilización in vitro y seguirle pues su manejo. De igual manera, debemos hacer una monitoría de los pacientes a su ingreso y posteriormente cada año, donde tenemos que tener un adecuado control del peso, disminuir el índice de masa corporal que sea igualmente
menor a 25, mirar toda la parte de la función renal, hepática, tiroidea, la glicemia, la hemoglobina glicosilada, los niveles lipídicos, cómo está el calcio y la vitamina D, porque tenemos en esa paciente riesgos de osteoporosis, cómo está la presión arterial, estimar el riesgo de enfermedad cardiovascular, hacer densidad mineral ósea, toda la parte de mamografía y cribado de cáncer de cuello uterino se realizará de acuerdo a su edad y sus antecedentes. Y también se debe hacer la estimación de riesgos de fractura con todo lo que es radiografías también de febrero. Vamos a hacer seguimiento de peso y talla, índice de masa corporal, de la presión, de la función tiroidea, también toda la parte de la estimación del riesgo cardiovascular, hacer estimaciones de riesgo de fractura, que esto nos lo hablan cada año, y seguimos mamografía y cribado de cáncer de acuerdo a su edad. También se debe hacer detección de trastornos del estado de ánimo y detectar también la disfunción sexual. Entonces tenemos una paciente que tiene bajos estrógenos, sabemos que eso nos ayuda para toda la parte ósea, donde vamos a tener esa paciente que tiene una microarquitectura ósea que está anormal y una densidad mineral ósea que va a estar disminuida. Entonces nos recomiendan que hagamos una DXA, donde vamos a mirar esa densidad ósea, pero por absorción dual. Se debe hacer al momento del diagnóstico en los primeros 6 meses y luego, si esta sale normal, se puede ampliar hasta cada 5 años. Otros estudios hablan de que se hagan anual o al menos cada 3 años por identificar de una forma temprana la patología de la osteoporosis. La terapia hormonal nos va a ayudar a disminuir la progresión rápida a una osteoporosis, pero si esta paciente la padece, ya debe ser tratada con otros medicamentos para ya, dependiendo del tipo de osteoporosis o donde lo tenga, elegir cuál es el mejor para ello. Con las pacientes que tienen insuficiencia ovárica prematura, se ha visto que son 27% de las pacientes padecen de osteoporosis, entonces algo que es muy prevalente que tenemos que tener en cuenta. De igual manera, para el riesgo cardiovascular aumenta a diferencia de las otras pacientes porque sabemos que una paciente en menopausia va a tener mayor el riesgo a la población pues, que no la padece. Entonces debemos mirar toda la parte de las arterias coronarias, la insuficiencia cardíaca y también accidentes cerebrovasculares. Entonces, con esto se debe hacer una valoración del perfil lipídico y la glucosa de una forma anual. Y todo lo que hablábamos de síntomas depresivos y también de trastornos afectivos, se ha visto que hasta un 43% pueden permanecer de demencia cuando son menores a 43 años. Entonces, es un factor importante por la pérdida de los estrógenos. Entonces, la terapia hormonal se ha descrito oral o transdérmica. Muchos estudios hablan de que tienen una mejor digamos, captación por la paciente de una forma transdérmica, donde la podemos utilizar como utilizamos las pacientes Lenceto, que serían 100 microgramos día, y la forma oral, que serían 2 miligramos al día. Este es un estudio donde quería mirar todo el impacto de la terapia hormonal en la densidad del hueso. Fue una revisión sistemática donde miraron ese efecto de la terapia hormonal en la densidad mineral ósea. Se hizo desde 1992 hasta el 2021. En total fueron 335 artículos que identificaron, pero solo 16 entraron en esta revisión que cumplieron los criterios. Entonces ellos nos hablaban de que las pacientes en la parte, porque debemos tener en cuenta que lo que más afecta va a ser la columna, el cuello femoral, se veía que las pacientes que tenían toda la parte de terapia hormonal tenían menos prevalencia de tener una alteración en la densidad mineral ósea, a diferencia de los controles que no tenían terapia hormonal. Y también esto nos lo muestran acá, donde vamos a tener una afectación o un factor de riesgo protector en todas las pacientes que tenemos esas terapias hormonales con unos estadísticamente significativos los hallazgos. Entonces ellos llegan como conclusión que la terapia hormonal ofrece claros beneficios, pero que se necesitan más estudios para establecer si tiene efectos a largo plazo y que también para poder identificar cuál es la dosis adecuada y las formulaciones que tienen mejores efectos protectores en la masa ósea de las mujeres. Quería mirar era la asociación de incremento del riesgo de demencia cuando se tenía una menopausia temprana. Entonces fue una revisión sistemática de un metaanálisis sobre esa asociación. En total fueron 4.716.862 pacientes en 11 artículos, donde identificaron que teníamos una menopausia temprana como un factor de riesgo para padecer la demencia, con un OR de 1.37. Con respecto a la paciente que quiere fertilidad o quiere ser madre porque todavía no lo ha hecho, debemos tener en cuenta que ellas deben tener una valoración preconcepcional, donde debemos identificar cuál es su diagnóstico y por qué es su diagnóstico de acuerdo a las causas, ya sean por enfermedades autoinmunes o sean enfermedades hereditarias o iatrogénicas, y ella vamos a darle unas indicaciones.
donde si la causa es iatrogénica, como hablábamos previamente, de que primero preserve sus óvulos, de que si esas embarazos pueden ser naturales, sí, hablamos hasta que un 10% de las pacientes que tienen insuficiencia ovárica prematura de origen no iatrogénico pueden quedar embarazadas, no todas necesitan fertilización, y que los embarazos con donación de óvulos son de alto riesgo, igual como serían con otro tipo de población, y deben ser tratados por medicina materno-fetal. De igual manera, hay que identificar y decirles que la radioterapia tiene efectos muy negativos y que eso va a tener mayor alto riesgo de complicaciones obstétricas. Y las mujeres con insuficiencia ovárica prematura de origen no iatrogénico, como estamos hablando, de que quieren que donen un óvulo por parte de sus familias, deben ser informadas que eso pues hay un riesgo genético compartido y que no sería viable. Entonces, como puntos claves, debemos tener en cuenta que la insuficiencia prematura, ovárica prematura, se da antes de los 40 años, donde vamos a tener una paciente que tiene amenorrea por 4 meses consecutivos o tiene episodios de oligomenorrea porque puede tener una función ovárica muy leve, pero puede tenerla, y que tenemos alteraciones en la FSH, cuando esta está mayor a 25. De igual manera, debemos tener en cuenta que son múltiples etiologías e identificar la causa específica para poder tratarla de una forma adecuada a la paciente. No es que varíe el tratamiento, sino que sí las comorbilidades que puede generar o también la afectación que tenga su familia. De igual manera, no solamente nos va a afectar la parte de la infertilidad, sino que también nos va a afectar toda la parte de salud reproductiva, psicosexual, también nos va a tener toda la parte del alto riesgo de enfermedades cardiovasculares, de la salud ósea y también de síndromes urogenitales y la cognición. Y la terapia hormonal es realmente uno de los pilares de tratamiento, pero también debe ir acompañada con todos los estilos de vida, porque estas pacientes, por riesgo de osteoporosis, también van a tener riesgo de sarcopenia, entonces deben hacer ejercicios que identifiquen fuerza o aumente la masa muscular. Y que la insuficiencia ovárica prematura, pues, no significativamente la morbilidad en cualquier motivo, porque hemos visto que tiene mayor incidencia en patologías que son de riesgo cardiovascular. Y esta es la guía del 2024 de la insuficiencia ovárica prematura, por si les interesa. Doctor. Sí, bueno, primero, nuevamente felicitar a Carla. Yo soy consciente de que ella hizo un gran esfuerzo y además resumió una gran cantidad de información que existe para hacer una conferencia, pues obviamente de un tiempo limitado. Los artículos que compartimos son extensos. De hecho, la guía del 2024 trae un resumen con las recomendaciones y después un artículo completo que es extenso en muchos sentidos. Entonces, solo felicitarla inicialmente. ¿Aló? ¿Sí están escuchando? Sí. Bueno, entonces, en primer lugar, si me permiten, hago un resumen muy pequeño y después le pido a la doctora Carla que me haga que me presente una de las diapositivas para hacer un pequeño aclaración sobre la activación folicular. Bueno, entonces, como bien lo explicó durante toda la conferencia, tenemos en general 3 grupos de causas de la insuficiencia ovárica primaria: la iatrogénica, la genética y la autoinmune o inmune, y las demás siguen siendo idiopáticas o desconocidas. Más de la mitad de las veces no se encuentra la causa. Y como bien lo explicó también Carla, las causas iatrogénicas se sacan de la historia clínica en relación con cirugías. Estas cirugías incluyen, recuerden, las cistectomías y sobre todo las cistectomías repetidas por endometriomas y no solo la oforectomía. Y por supuesto la radio y la quimioterapia. Las causas genéticas, entonces, esta guía refiere que es obligatorio hacer un cariotipo en todas las personas con insuficiencia ovárica prematura, independiente de la edad. O sea, si tenga 40 años, se le debe hacer el cariotipo. Antes se pensaba y se recomendaba por debajo de los 35 años. En este momento la guía para todas las mujeres con este diagnóstico. Y también que se haga el estudio de la premutación para X frágil,
como obligatorio. Y los estudios genéticos de secuenciación, digamos, específica de todo el genoma o de partes del genoma, solo bajo una consejería genética, dados sus costos. Y con estas dos ya tenemos la iatrogénica y la genética estudiada, y seguirían las autoinmunes, para lo cual solo sugieren que miremos otros órganos que se pueden afectar en patología autoinmune, como la glándula suprarrenal, el siguiente órgano más afectado, midiendo anticuerpos anti-21 hidroxilasa. No recomiendan de rutina medir los anticuerpos antitiroideos, pero sí la función tiroidea, es decir, al menos la TSH. Recordar que la falla ovárica o insuficiencia ovárica prematura se puede ver tanto como una enfermedad autoinmune limitada al ovario o como una enfermedad autoinmune limitada que afecta a otros órganos como paratiroides, tiroides, células beta, inclusive células parietales del estómago y por supuesto el ovario. Y también se puede ver en personas que tienen otras enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso y artritis reumatoidea, pueden desarrollar anticuerpos contra el ovario. Así que descartada la enfermedad autoinmune y solo con tamización, midiendo anticuerpos contra la 21-hidroxilasa, este grupo de personas ya queda como insuficiencia ovárica prematura idiopática. En resumen, hay dos tipos de insuficiencia ovárica prematura, la iatrogénica y la no iatrogénica. Y entre las no iatrogénicas está la genética y la autoinmune y la idiopática. También, como bien explicó Carla, entonces, ¿qué herramientas tenemos? Bueno, en el diagnóstico, por supuesto, la historia clínica y mirar los síntomas, que incluyen no solamente los síntomas vasomotores, sino, como lo explicó, lo del síndrome urogenital, la disfunción sexual. Se deben aplicar escalas para riesgo cardiovascular y hacer perfil lipídico y glucosa o hemoglobina glicosilada. Se debe mirar el riesgo de densidad mineral ósea baja. Se recomienda en esta guía una densidad mineral ósea inmediatamente se haga el diagnóstico. Y si no hay osteopenia, repetirla a los 5 años. Mientras que si hay osteopenia u osteoporosis, hacer seguimiento cada año a cada 3 años. Y, por supuesto, investigar fertilidad, necesidad de fertilidad y afectación de la fertilidad. Como también lo explicó muy bien, hasta un 10% de las mujeres con insuficiencia ovárica prematura con terapia hormonal, estén con terapia hormonal, tienen riesgo de embarazo y por lo tanto, si no desean embarazo, deben planificar. Hay que hacer consejería sobre eso. O por el contrario, si desean embarazo, entonces se debe investigar la posibilidad de que se logre a través de la ovodonación con no familiares, ojalá, y con fertilización in vitro. Y recordar que toda mujer que va a ser sometida a quimio o radioterapia o a cirugías, inclusive cistectomías, se les debe advertir del riesgo de insuficiencia ovárica primaria por si desean preservar ovocitos o tejido ovárico en criopreservación. Y finalmente, entonces la terapia también lo mencionó muy bien. Tenemos la terapia estrogénica para las mujeres histerectomizadas y la terapia estrógeno progestacional para las mujeres que tienen útero o para aquellas que aún estando histerectomizadas tuvieron el antecedente de endometriosis de acuerdo con esta guía del 2024. O sea que una mujer con antecedente de endometriosis, así le hayan quitado el útero y ahora tiene insuficiencia prematura, la guía sugiere usar estrógenos y progesterona para disminuir el riesgo de reactivación de la endometriosis. Y por supuesto, dar calcio y vitamina D en todas las mujeres con deficiencia en la dieta de estos dos. No lo recomienda la guía de rutina. Y el tratamiento específico con bisfosfonatos u otros agentes para mantener la densidad mineral ósea, ellos lo refieren como que el paciente se debe remitir a una clínica especializada en hueso u osteoporosis, pues aquí nosotros, por supuesto, lo hacemos. Y las otras herramientas, la terapia androgénica
usualmente en parches para el síndrome de deseo hipoactivo, sexual hipoactivo, para lograr niveles de andrógenos o específicamente de testosterona en la circulación que no sobrepasen los niveles fisiológicos de una mujer que está en la menopausia normal o natural. Insisten en que no hay evidencia suficiente a largo plazo sobre este manejo androgénico, sobre sus riesgos y que por lo tanto esto se le debe aclarar a los pacientes, a las pacientes. Y que la terapia estrogénica también puede mejorar la disfunción sexual, pero en menor grado. En algún momento en la guía rechazan un poco el uso de los bioidénticos y la justificación que colocan es la carencia de evidencia específicamente en insuficiencia ovárica primaria y de sus riesgos y beneficios. En resumen, como lo dijo la doctora Carla, recomiendan estrógenos orales, 2 miligramos, o estradiol transcutáneo transdérmico, 100 microgramos o su equivalente. Ese es como un resumen muy pequeño de todo lo que la doctora Carla les presentó y revisó. Si tienen alguna pregunta en este momento y si no pasamos a una pequeña explicación sobre la parte de activación de folículos que les puede interesar desde el punto de vista de las ciencias básicas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta en el auditorio en Teams? Bueno, entonces, doctora Carla, le solicito entonces que vuelva a colocar la presentación en la diapositiva donde hablamos de AK3 y FOXO3, esta diapositiva. Y no sé si usted tiene la oportunidad de ir señalando, porque si yo señalo aquí, pues ustedes no van a ver qué es lo que estamos haciendo, ¿cierto? Es- Eso, bueno, entonces empecemos por colocar el señalador donde dice factores de crecimiento. Aquí está hablando de cualquier factor de crecimiento, incluyendo los factores de crecimiento que producen las células madre a las que se refirió también la doctora Carla. Y por supuesto otras como las hormonas de crecimiento, los factores insulinoides, etc. La unión de factores de crecimiento de diferente clase a su receptor, entonces desencadena la cascada que vamos a ver inmediatamente. Entonces, por favor, colócalo donde dice PIP2. Gracias. La unión a su receptor transforma y de hecho fosforila a este receptor y produce un cambio conformacional en este receptor. Y este cambio conformacional en realidad activa a la fosfoinositol 3 quinasa, que en este dibujo no está pintada. La fosfoinositol 3 quinasa es la responsable de pasar de fosfoinositol difosfato, el que aparece ahí como PIP2, a fosfoinositol trifosfato, lo que significa que, por supuesto, la fosfoinositol 3 quinasa es una enzima, como su nombre lo dice, quinasa, que transmite, le pega fosfatos en la posición 3 al difosfoinositol. Y esto es lo que activa esta vía de la fosfoinositol 3 quinasa AKT. Entonces, nuevamente, entre PIP2 y PIP3 está la fosfoinositol 3 quinasa. Una vez se fosforila en la posición 3 y se convierte en fosfoinositol trifosfato, se activa este sustrato que aparece como PDK1. Si lo puedes señalar ahí. Esa es la abreviatura para quinasa 1 dependiente de fosfoinositol. La quinasa 1 dependiente de fosfoinositol se activa porque el fosfoinositol trifosfato la fosforila. Y este sustrato activa a la AKT, que es otra quinasa. Se llama la proteína quinasa B. Hasta aquí no hemos visto sino entradas de fosfato. Y miren lo interesante. Si el AKT actúa sobre el mTORS1,
que digamos es la molécula que es sensible a la rapamicina, esto activa los folículos. Entonces, por eso está en verde una flecha que va desde AKT hasta mTOR y activación folicular. En resumen, la vía fosfoinositol 3 quinasa, AKT y mTOR activan los folículos. Y por lo tanto, la hiperactividad de estos mediadores antes de la pubertad o aplicados a ratones experimentales lleva a una activación folicular prematura y depresión de los folículos primordiales en el ovario. Y por lo tanto, este es el modelo experimental que produce insuficiencia ovárica prematura en roedores, ratas y ratones fundamentalmente. Ahora, quiero que vuelva a señalar, por favor, la AKT, que es la proteína quinasa B, y vean que hay una flecha, una raya que va hasta FOXO3. FOXO3 es la abreviatura para Forkhead Box O3. Estos genes son genes que están implicados en la longevidad de las células y de las personas, en la homeostasis energética, en la autofagia, mantienen a las células madre y en la resistencia al estrés. Pero miren lo interesante aquí. Como vimos, la AKT es la proteína quinasa B, es decir, que también mete un fosfato al FOXO3. Lo fosforila. Pero al contrario de lo que ocurría con el mTOR, la fosforilación del FOXO3 lo inactiva y lo saca del núcleo, hace que esta sustancia se salga del núcleo. Y resulta que la fosforilación entonces del FOXO3, al inactivarlo, entonces pierde su papel, que es inactivar la activación folicular. En otras palabras, el FOXO3 es un inhibidor cuando está dentro del núcleo no fosforilado. Y cuando lo fosforila la AKT, entonces se desactiva, se inactiva un freno. El FOXO3 es un freno natural, que cuando se activa la AKT, se pierde ese freno, se produce activación folicular y produce depresión de los folículos y menopausia temprana, insuficiencia ovárica primaria. Por eso, tanto fosfoinositol 3 quinasa como proteína quinasa B como FOXO3 son ahora blancos terapéuticos que se investigan activamente en la insuficiencia ovárica prematura. Y finalmente vamos a mirar el PTEN, donde dice PTEN. Ahí, perfecto. Bueno, el gen PTEN y por supuesto su proteína PTEN es la abreviatura para gen homólogo de fosfatasa tensina. Está en el cromosoma 10. Como su nombre lo indica, es una fosfatasa. Es decir, hace lo contrario de una fosforilasa. En vez de que el fosfoinositol difosfato pase a fosfositol trifosfato, fosfoinositol trifosfato, que es lo que hace la enzima PI3K, el PTEN hace que el fosfoinositol trifosfato pase a fosfoinositol difosfato, es decir, lo desfosforila y lo inactiva, por lo que PTEN entonces no activa la vía de activación folicular, por el contrario la inactiva. El PTEN produce una proteína que de hecho está tan involucrada en la oncogénesis, que también es un blanco de terapias para el cáncer en el momento actual. Muchas mujeres, por ejemplo, con cáncer de endometrio, pueden tener mutaciones del PTEN que, al igual que el FOXO3, son frenos. Entonces, si se pierde el freno del PTEN, ¿sí? Por mutación del PTEN, se activa la vía PI3K, AKT, mTOR y la activación folicular.
Entonces, esta es explicación breve y hay muchos más mediadores, ahí ven a la izquierda otros y otros más que el artículo discute, es para mostrarles que en la actualidad se hacen trabajos experimentales en ratas que son modelos para activar una insuficiencia ovárica prematura y que probablemente en un futuro estén disponibles. Por ejemplo, la doctora Carla mencionó las células madre. Entonces, las células madre tienen exosomas, esas pequeñas partículas cubiertas de lípidos, dentro de las cuales hay ADN, mRNA, proteínas, etc. Estas células madre está demostrado que aumentan la vía fosfoinositol 3 quinasa AKT, la primera vía que señalamos, y eso produce la activación de los folículos y la proliferación de células de la granulosa, por lo que ha revertido en ratas con insuficiencia ovárica prematura la insuficiencia ovárica prematura. Y otra aplicación de estas ciencias básicas es el uso de quercetina. La quercetina inhibe la fosforilación y por lo tanto la vía fosfoinositol 3 quinasa AKT-FOXO3 y se ha utilizado con éxito para preservar la función ovárica y los gametos cuando se va a iniciar quimioterapia con ciclofosfamida, es decir, detener todo el ciclo para que no haya alteración del ciclo celular con los quimioterapéuticos. Eso es también lo que pretenden los análogos agonistas y antagonistas de la GnRH cuando se suministran a personas que se les va a dar quimioterapia o radioterapia. Y, por supuesto, en la actualidad se tiende más a preservar ovocitos o pedazos del ovario para preservar la fertilidad. Bueno, entonces, no sé si esto contribuyó a aclarar algunas cosas, pero creo que la presentación fue muy completa y muy útil. Muchas gracias. No sé si hay Gracias, preguntas. doctor. Doctor Milton, ¿tiene algún aporte? No, agradecerles la conferencia, Carlita, por, digamos, la amplitud del tema. Es un tema muy interesante que creo que ha planteado varias cosas. Muy importante lo que dijiste al inicio de la diferenciación entre los dos términos, de no confundir la falla ovárica siempre con menopausia precoz, que eso también, pues clínicamente tiende uno a revolverlo y son dos cosas distintas. Al profe Ariel, pues por el profe siempre se distinguió porque es un experto en el conocimiento básico y profundo de los mecanismos fisiológicos y bioquímicos de las alteraciones endocrinas. Eso creo que siempre le ha apasionado al profe Así desde es. que lo conozco. Y pues se nutre uno bastante de esa explicación porque pues él dimensionó todo el cuadro y nos amplió el conocimiento de esas vías bioquímicas que ocurren en el comportamiento de los folículos y ya entiende uno ya muchas más cosas de lo que pasa y de lo que se viene en el futuro en los posibles tratamientos y terapéuticas. Tal vez yo tenía una pregunta para el propio Ariel, es en el seguimiento de estos pacientes, como uno espera, como Carla bien lo explicó, la aparición de otras endocrinopatías y la primera de ellas es la suprarrenal. Normalmente en esa secuencia, profe, más o menos cuánto tiempo de latencia se ha visto en esos pacientes que tenga uno que hacerle seguimiento o cada cuánto tendría uno que estar pendiente del seguimiento de las pruebas en esos pacientes o si solamente cuando hagan manifestación clínica que uno sospeche que hay de pronto compromiso en ese caso. Sí, es una muy buena pregunta. En primer lugar, recordar que la primera que se debe evaluar es el hipotiroidismo. Y como pues todos sabemos, el hipotiroidismo se evalúa con TSH. Nosotros, pues con las recomendaciones anteriores, pedíamos de una vez los anticuerpos antitiroideos o antiperoxidasa para mirar si tenía hipotiroidismo de causa autoinmune y entonces se estaba conformando, digamos, un cuadro en el que dos entidades autoinmunes. Entonces la primera es la TSH. La nueva guía no sugiere nada de hacer anticuerpos. La segunda es la 21-hidroxilasa.
La pregunta de Milton es muy concreta porque resulta que en ocasiones aparece primero la falla ovárica primaria y en ocasiones aparece primero las otras enfermedades autoinmunes. Olvidé mencionar que entre ellas existe una que causa candidiasis mucocutánea. Bueno, entonces, si los anticuerpos anti-21 hidroxilasa son negativos en insuficiencia ovárica primaria, la guía indica no hacer retest. Dice, no hay indicación para hacer retest en la vida, a menos, como lo acaba de decir el profe Milton, que haya síntomas de insuficiencia suprarrenal. Entonces, en resumen, miren cómo redujeron las cosas. No recomiendan hacer anticuerpos antitiroideos y recomiendan hacer solo una sola vez los anticuerpos anti-21 hidroxilasa y si son negativos, solo repetirlos en caso de que haya evidencia clínica de insuficiencia suprarrenal. Eso es lo que se propone aquí. Dos o tres cosas que quisiera decir. Por supuesto, cuando hay anticuerpos anticélulas beta, pues se va a crear una diabetes tipo 1 autoinmune. Entonces, por eso ellos recomiendan, por supuesto, no solo el interrogatorio, sino hacer los exámenes de glucosa o hemoglobina glicosilada. Cuando hay hipoparatiroidismo de origen autoinmune, o sea, anticuerpos contra las glándulas paratiroideas, entonces ocurren las alteraciones esperadas del calcio y el fósforo, que son las contrarias al hiperparatiroidismo, o sea, no hay osteoporosis, por supuesto. Y finalmente, cuando hay anticuerpos contra las células parietales del estómago, en esas enfermedades o síndromes autoinmunes que incluyen a la insuficiencia ovárica prematura, hay anemia megaloblástica. Entonces no se trata de medir anticuerpos contra las células parietales, sino que en el cuadro hemático, que bien nombró Carla, que es uno de los exámenes básicos que hay que hacer, se mira si hay anemia y si hay anemia con células grandes. Y si eso es así, se debe sospechar que tiene otra autoinmunidad. Los anticuerpos contra células parietales, que por supuesto lo que hacen es afectar la producción del factor intrínseco. Entonces, eso es básicamente lo que recomienda la guía nueva, apreciado Milton. Profe, muchas gracias. No sé si en el grupo de residentes hay más preguntas, Carlita. ¿Tienen ninguna otra pregunta? Quedaron aburridos, no mentiras, entendieron todo lo Bueno, que... doctor, damos por terminada la gran sesión del día de hoy. Le agradezco mucho, doctor Ariel, por su compañía. Que esté muy bien, esperamos verlo en otra oportunidad. Sí, claro, siempre que me inviten ahí estaré. Y felicitaciones por su presentación, que yo sé que hizo un gran esfuerzo, porque este era un tema duro y largo.